damos la bienvenida a Denise. Estábamos hablando precisamente del tema de que si yo me molestaba conmigo mismo o con mis compañeros al momento que nos hacían un gol, que es un tema muy común que nos pasa a nosotros los porteros, y nos hablabas de dos puntos muy importantes, el cual nos ayuda a gestionar ese enojo. Uno, primero es identificar qué es lo que me molesta, qué es lo que me enoja, hacer una lista de lo que me molesta para yo poderlo identificar y empezar a trabajar sobre eso. Y la otra es identificar qué provoca, enseñar conductas alternativas en eso. Conductas alternativas, ¿qué quiere decir? Que sea lo contrario al enojo. Por ejemplo, si estoy molesto, si estoy enojado, pues bueno, el hecho de que nosotros busquemos el cómo relajarnos. Vamos a hacer una pequeña recapitulación, como tú ya lo hiciste. Les estamos compartiendo 4 pasos a seguir para tomar acción ante esta reacción de enojo, ¿no? Que tiendes a regañarte, a castigarte, a ser muy duro contigo mismo, a ser como muy exigente, llegas a una sobreexigencia, y definitivamente esto hay que diferenciarlo muy bien, Memo, porque a veces confundimos la exigencia de querer mejorar día a día con la sobreexigencia, ¿no? Ya cuando pasa a un extremo de sobreexigirte, definitivamente ya no hay forma de que esto siga llevándose, ¿no? Se tiene que empezar a controlar, se tiene que empezar a gestionar, y queremos resolver esa pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer cuando pasa esto? El paso número 1, como bien lo dijiste ya, identificar las situaciones que te causan enfado o enojo. El paso número 2, enseñar conductas alternativas que compitan con ese enojo. Y ahí va el paso número 3, que van a ser, el día de hoy vamos a ver el paso número 3 y el 4, para que lo vayan ahí complementando sus anotaciones. El paso número 3 consiste en practicar estas conductas alternativas a través de la visualización o simulación de partido, ¿sí? Esto, Memo, lo tienes que hacer todo el tiempo desde el entrenamiento, desde la práctica, ¿sí? Visualizarlo, simular las situaciones que te llegan a enojar, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión con un chico, también de portero, de hecho, a él tendía pues a enojarse mucho, sobre todo, no con cosas como propias de cuando comete un error o cuando le meten un gol, sino el momento del ruido como de la tribuna, de estar como acá atrás diciéndole de cosas y tal. Entonces, con ayuda de su entrenador, de su entrenador de porteros y todo, pues organizó a que pues los compañeros y todos empezaran como a intentar replicar, ¿no? Esta situación como de esta presión constante a través de grito, ruido y tal, para empezar como a practicar estas conductas alternativas que hicimos en el paso 2, ¿sí? Empezar a practicarlo, pero ya en una situación un tanto más real, y empezar a replicarlo para que entonces también lo puedas visualizar, porque a veces hacemos como el tipo de ejercicio, los entrenadores hacen este tipo de ejercicios de visualización, casi siempre lo veo de la misma forma, los acuestan, empiezan a contarles algo relajante y empiezan a decir, no digo que esté mal, tiene una buena intención, pero definitivamente no es eso, difícilmente va a llegar a un ejercicio de visualización que nos va a servir. O sea, está padre porque se relajan. Sí lo has visto, ¿no? Estas actividades, estas dinámicas, Sí. como que están como diciéndoles cosas como relajantes y hasta les hablan como en este tono, imagínate y tal. Pues claro que los chavos están así como que en su súper rollo, en su trip acá, súper relajados, pero a ver, el partido no va a ser así. El partido no va a estar relajado, no va a ser todo tranquilo. Entonces, tienes que empezar a practicar en situaciones lo más parecida posible. Obviamente va a haber situaciones que de plano va a ser muy complicado replicar, pero hay que intentar acercarnos lo más que se pueda. Y la visualización, sumado a esta práctica recreada, ¿no? Te puede ayudar bastante, y este es el tercer paso, pero fíjate desde dónde venimos. Desde primero identificar qué es lo que te enoja, después enseñar estas conductas alternativas, diseñar estas conductas alternativas, porque recuerda también en otros lives pasados, decíamos que no a todos les sirve el hecho de utilizar el humor, no a todos les sirve el hecho de a lo mejor cambiar el tipo de pensamiento, decirse otro tipo de autoverbalización, de autodiálogo. Cada quien va a necesitar el suyo. Y ya una vez que pasaste por esos dos, entonces viene el practicarlo con la visualización, visualizar literalmente, Memo, esa situación que te esté enojando, para que entonces practiques y pongas en práctica el utilizar esa autoverbalización, el utilizar ese autodiálogo,
o el humor o lo que sea. Acuérdate que en el paso 2 les decía que puede ser como el decirte palabras clave, ¿no? Ojos en el balón, o acomoda tu equipo, ¿no? O voy a jugar mejor si estoy relajado, ¿no? Este autodiálogo, cada jugador, cada portero lo va adecuando para que pueda ser mucho más fácil, pero al final también lo tienes que poner en práctica en situaciones un tanto más reales o que se acerquen un poco más a la realidad, y eso es algo que tienen que hacer y que tienen que implementar. Tú, por ejemplo, lo llegabas a hacer como con tus porteros, o cómo llegabas a practicarlo. Fíjate que sí, yo, por ejemplo, yo más que nada les pedía que vivieran el prepartido. El Sí, prepartido es prácticamente lo que se vive y se visualiza sí, antes de cada juego. Y bueno, sabíamos contra qué rival y contra qué rivales nos íbamos a enfrentar. Y yo les sí, decía, a ver, previsualícense en una noche antes, probablemente en las acciones que más se les compliquen, en jugadas donde se les presenta algo que digan, uy, pues es que yo no me gustaría que esto se me complicara porque cada vez que me pasa, romper esa barrera del miedo, cada vez que me pasa, uy, pues, provoco un gol, un juego aéreo, sí. algo, pero visualícense resolviéndolo bien. O sea, ¿cómo lo resolverías si se te llega a presentar? Porque probablemente pues no va a ser una jugada similar a la que te equivocaste o a la que te sucedió, pero bueno, ya más o menos traes una idea. Sí, Entonces, pero a ver, yo te iba a hacer una pregunta ahorita que estás haciendo hablando de la previsualización, que lo sí, podemos trabajar también en cuestión del enojo, nosotros previsualizar qué es lo que nos molesta. sí. ¿No podría de repente darse o contraponerse esto? Porque si yo estoy pensando en qué es lo que me molesta, en ese momento que lo estoy previsualizando, ¿me puede molestar? Mm, O lo sea, que si yo pasa, digo, a ver, a ajá, mí lo que me molesta es que el entrenador me grite de afuera ujú, y ya juego enojado todo el juego. Pero tanto a lo mejor es tu coraje de lo que te ha estado pasando durante toda la temporada, que te estás acordando que dices, no, pues es que ya hasta me enojé de acordarme, chingado. ujú. ¿Podría pasar? Mira, vamos, es complicado la parte del manejo de la visualización, porque como es un ejercicio que estás haciendo tú solo, definitivamente te puede pasar esto que estás diciendo, ¿no? De a lo mejor volverte a enojar o hacerlo hasta a lo mejor más intenso, qué sé yo. Sin embargo, hay que recordar que las conductas alternativas, para que puedan aparecer, hay que entrenarlas. Y la manera en la que se tiene que entrenar es visualizándolo. Pero a ver, la visualización no es solo el pensar lo que te enoja, sino recrear internamente esa situación que te enoja. Es diferente. O sea, puedo decir, yo estoy pensando en que me enoja que me grite el entrenador, pero una cosa es muy diferente, es visualizarme yo, estoy en mi portería, estoy así, y luego, ¿sabes? Como estoy haciendo esta acción, y entonces escucho al entrenador, algo que me dice siempre que hago esto, ¿sabes? Es recrearlo tal cual, Sí, y en esa recreación, si te empiezas a meter estas conductas alternativas. Acuérdate que lo interesante aquí o el ejercicio es que empiecen a competir, ¿sí? Con esta sensación de enojo, que luego entonces introduzcas esta conducta alternativa para que empiecen como a, pues sí, como a competir un poquito estas por estar ocupando. A veces yo pongo como el ejemplo o la analogía de una botella, eh, imagínate, de refresco. Sí, está el refresco, pero si tú quieres meter agua en esa botella, no caben los dos, o sea, no caben, tienes que sacar el refresco para entonces uno para ponerle refrescar. agua. Exactamente, entonces no puedes estar pensando en dos cosas al mismo tiempo. Eso es una mentira, de que yo sí puedo y tal, no es cierto, o sea, tienes que vaciarlo para entonces poner el otro. Entonces pasa lo mismo con esta conducta alternativa. Está el enojo, sí, pero poco a poco ir como sacándolo para que entonces introduzcas esta otra parte y que pueda haber un equilibrio, una estabilidad que te permita pues también ya actuar mejor. Por ejemplo, imaginar la situación del partido en la que te enojas, imagina que te meten un gol, ¿no? Te enojas al mismo tiempo que lo imaginas, mencionas la frase a lo mejor que mencionamos anteriormente de ojos en el balón, o voy a manejar esto de una mejor manera si estoy tranquilo, por ejemplo, y después imaginar lo que va a pasar si haces eso. Y imaginar tal cual, eso es bien importante y no lo había mencionado, imaginar qué va a pasar después de que hagas esa conducta alternativa. O sea, si yo digo, me voy a decir a mí misma, ojos en el balón, imagínate literalmente qué vas a hacer viendo el balón, ¿sabes? Imaginarte haciéndolo.
Eso es ser bien importante, moverte hacia el lugar correcto, atajar como lo has practicado, o sea, es tal cual como algo similar a lo que tú estabas diciendo, ¿sí? Que te imagines haciéndolo bien, pero en este haciéndolo bien tienes que tener muy, muy claro qué es ese hacerlo bien, ¿no? Cómo te estás Claro. situando, cómo te vas a mover y cómo lo ¿Cómo cómo lo vas a vas a actuar. resolver prácticamente? Exactamente, ¿Cómo vas a resolver la exactamente. situación que pueda ser la que te moleste? Pues bueno, Ujú. es muy buen punto la previsualización de lo que me molesta. Está bastante interesante esto para Sí. poderlo trabajar. Sí, 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 está interesante y a veces se dan cuenta también porque por ejemplo los chicos, a veces los pongo como para intentar ayudarles a visualizar, les voy pidiendo que vayan poniendo por pasos qué acciones tienen que hacer, ¿no? Entonces lo van escribiendo y a veces, de hecho, el ejercicio de escribir, Memo, hace que las cosas se perciban un poco más manejables. ¿Sí? Ya no queda como acá en el mundo de las ideas, ¿no? Ya no queda claro. como en el aire. Ya el escribirlo es un ejercicio de, aquí está, o sea, y si está aquí, lo puedo Lo puedo trabajar. hacer. Sí, claro. Exactamente. Entonces ya queda un poco más claro. Y sí, por eso este paso 3 es muy, muy importante para que luego entonces pasemos al paso 4, que pareciera lógico, pero muchos se me atoran ahí. Que ya el paso 4 es ponerlo en práctica en el partido, en la situación totalmente real, ¿no? Hacer lo que te enoja para Sí, ver qué o tanto sea, control y gestión tienes de va a eso. pasar, va a pasar. Vas a estar en el partido y lo más seguro es que algo va a pasar que te va a hacer enojar. Es lo más seguro. Ni siquiera lo vas a tener que forzar. Va a ocurrir. Te van a meter un gol o no te vas a mover como tenías que hacerlo o simplemente vas a cometer algún error. Va a pasar, Memo, a cualquiera le pasa. ¿Sí? Entonces, ya digamos, ya tenemos esa garantía, ¿no? De que va a ocurrir. Entonces, Ok, ya sí, tal sí, cual sí. ya lo que pasó, es aventarte, ahora sí hacer los pasos, el recorrido de cada paso y ponerlo en práctica. Y es, ok, ya pasó el momento, ya estoy encanijado, ya estoy enojado, tengo que ir pasando por cada uno de estos estadios que ya previamente se supone que debiste haber entrenado. Uh-huh. Y para entrenarlo, hay que también ir dominándolo, ¿no? Y si es necesario que en algún momento, a lo mejor, porque también, por ejemplo, es algo que hacemos mucho, sobre todo yo de la mano del entrenador, que a lo mejor está teniendo muy buen juego y tal, y de repente pasa el error, pero de repente a lo mejor el entrenador está también trabajando con él, esta parte de estar como regañando o forzando como esta parte de los gritos y tal. Claro. Empezamos como a practicar el que, a ver, queremos que en esta situación real lo practique. Entonces, en esta situación real, empecemos como con el grito. Sí, y aunque el entrenador como de repente ya obviamente se van trabajando con los dos, tanto con el chico que lo vaya gestionando mejor y el entrenador que también vaya modulando esta parte de los gritos, ¿no? Entonces aquí es intentar como que ya el entrenador, a ver, aviéntate un grito y tenemos que empezar como a generar en el que el chavo también intente como a regularse él solo, es la autorregulación, Memo. Ok. Y ya ahí como que el chavo lo va poniendo en práctica poco a poco y al final pues se le pregunta, ¿no? A ver cómo te sentiste, lo pudiste manejar y todo. Y es muy interesante ya cuando hacemos ese ejercicio porque dice, no, hombre, Denise, o sea, en cuanto escuché al entrenador me quise así como de que, uy, me encendí, pero me acordé y ya empecé como de que, a ver, voy a utilizar el pensamiento que dije. Y es como, yo les digo, a veces es como encender el botón. En cuanto es entrenador de esa señal, tú entras como con esta conducta alternativa y es empezar a regularte. Y empiezas a regularlo y se hace muy interesante ya cuando se hace automático, porque ya no lo tienes como que forzar. Y obviamente ya después se trabaja con el entrenador para que le baje su intensidad y todo, que no esté como que pues haciendo esta parte, pero se va trabajando con ambos. Pero fíjate cómo Claro. no es ni solo con uno ni solo con otro, que luego también más adelante iremos platicando también del rol del entrenador, porque tiene todo que ver en la gestión de las emociones del jugador, del portero, pero esos serían los pasos. Recapitulando para quienes por ahí están medio perdidos y no se acaban de conectar y están medio ahí de que no saben de qué estamos hablando de cómo gestionar el enojo cuando te castigas, cuando te meten un gol o cuando te cometes algún error. Sí, ¿qué puedes hacer? Hemos revisado 4 pasos. El primer paso, identificar las situaciones que te causan enfado o enojo, hacer una lista de esas situaciones para saber y poder
tener claridad de qué es lo que te causa ese enojo. El paso número 2, enseñar conductas alternativas que compitan con ese enojo, conductas o acciones que nada tengan que ver con ese enojo, alguna ánimo, autoverbalización, decirnos algo nosotros mismos, algo más positivo, eso puede ser. El paso número 3, practicar las conductas alternativas a través de la visualización y la simulación del partido. Para terminar en el paso 4, ponerlo en práctica ya en el partido. Como les digo, el enojo va a suceder, aunque es más, porque fíjate cómo también, igual cuando hablábamos de los nervios, no se trata de evitar a toda costa el enojo va a ocurrir y todas las personas, es totalmente sano sentir enojo o molestia, o sea, es más, es útil sentirte de esa manera, que también en otros lives hablaremos de la función de las emociones en el rendimiento deportivo, cómo te puede llegar a servir cada una de ellas, pero el enojo puede ser funcional en su momento, el punto no es evitarlo, es que lo sepas llevar poco a poco, convivir con él y luego después dejarlo que vaya pasando y regularte en ese sentido para que poco a poco pues ya puedas actuar a pesar del enojo. Esa sería como la idea, ¿no? ¿Tú cómo ves, Memo? No, ¿Qué te parecieron? lo veo bastante interesante, sí, es muy interesante. El último es el bravo, pero a ver, yo también lo quiero decir, sí, no, es lo bravo porque Sí. al final del día tienes que poner en práctica todo lo que vienes trabajando con tu psicólogo deportivo, ¿no? Claro. Como bien lo decíamos, esto no es de la noche a la mañana el cambio. Primero tenemos que aceptar que tenemos ese enojo, como lo dices, ¿para qué? Para después empezar a trabajar sobre él cuando se nos está presentando cada rato. Pero es un trabajo constante, y como dices bien, pues para toda la gente que nos está viendo, para todos los cancerberos, si ustedes son de los que se molestan, se enojan, se castigan en un ejercicio cada vez que les meten un gol, vean estos 2 likes que tenemos para ustedes, los tenemos desde la semana pasada y bueno, ahora habló de los 4 aspectos para poderlo gestionar. Hoy se hablaron los últimos 2, la semana pasada se hablaron otros 2 que estuvieron muy interesantes también, con muy buen tema de debate y de plática. Así porque que, aparte pues, les hemos compartido ejercicios, ¿no? O sea, así es que más fácil no puede ser. De verdad que a veces me dicen, es que ¿qué hago? Y le digo, pero es que hace falta solo que te sientes a ver a veces estos videos y tú solo ya puedes armar esas actividades. Y de verdad a veces me da mucho gusto cuando me escriben y me dicen, Denise, hice lo que dijiste en el video y todo, y no manches, me ha servido mucho y tal. O sea, es que de verdad, a veces ahí está la información, ¿no? Pero nosotros le estamos compartiendo en este momento cada martes, ¿no? Que es el día que estamos haciendo estos lives, con mucho entusiasmo para que a ustedes les sirva, que esa información que les ayude. Entonces, pues bueno, vayan a revisar los videos y estoy completamente segura que por lo menos si utilizan una de las estrategias que les hemos dicho, ya va a ser de mucho mayor ayuda que el no hacer nada. O sea, uno siempre va a ser mejor que 0. Eso hay que tenerlo muy claro. Así es, me queda completamente claro eso también a mí. Así que, pues bueno, Denise, pues muchas gracias por este tema que se fue a 2 sesiones. Cómo gestionar mi enojo, mi molestia. Pues ahí dimos algunos tips, algunos aspectos que son 4 puntos muy importantes. Y bueno, pues para quien lo quiera seguir viendo, ahí se va a quedar el live. Denise, ¿en qué plataformas te podemos seguir para que la gente te siga, te escriba, te pida algún consejo o algo? Claro que sí, Memo. Me encuentran en Instagram, por acá en Instagram me encuentran como @ddcupa. Y bueno, por ahí algunos de ustedes ya me han estado escribiendo. Y acá en Facebook me encuentran como Denise Cupa. Y de igual manera, cualquier cosa, y estoy a la orden. Por aquí alcanzo a ver un poco de los comentarios que están dejando por ahí en Instagram. Qué bueno que les está gustando, que les está pareciendo interesante el contenido. Y bueno, cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden, tanto Memo como yo. Saludos, cancerberos, y que sigan teniendo excelente noche.